la noticia más importante de la semana, por lo menos para mí, y por mucho tiempo va a ser una de las noticias más importantes, es lo que generó la muerte del Indio Solari, que convocó a más de 1 millón de personas en Villa Domínico, pero también convocó a miles de personas en Plaza de Mayo, desde que se conoció la muerte del líder de Los Redondos hace algunas horas, el viernes pasado. Además, convocó a miles de personas en distintas plazas de todo el país. Y claro, es la irrupción más importante en mucho tiempo de sectores muchas veces invisibilizados. Sectores que, bueno, lo vimos en las imágenes, en los testimonios, coparon alrededor de 80 cuadras en Villa Domínico. El líder que marcó el rock nacional durante las últimas 4 décadas, 5 décadas, que marcó a varias generaciones y que además primero convirtió en poesía la vida de los sectores populares y después se las devolvió a esa poesía, a esos mismos sectores populares, en forma de canciones que acompañaron durante mucho tiempo a familias, a amigos, a distintas generaciones, a parejas. Durante muchísimo tiempo, bueno, todo eso explica en parte lo que vimos en las calles de toda la Argentina, pero especialmente de Avellaneda, la semana pasada, el domingo pasado en especial. Y claro, hay una pregunta inevitable que está muy lejos de la dirigencia política, hay una pregunta inevitable para la política que a veces aparece muy lejos de esas mayorías, incluso uno podría decir para todo el sistema político, el sistema económico que toma las decisiones en la Argentina. Es una irrupción incómoda la que vimos el fin de semana en las calles de la Argentina. Un líder, un músico que vio una riqueza en esas mayorías invisibilizadas, en los convidados de piedra, los ninguneados, que están afuera de la discusión política, que aparecen lejos muchas veces de la toma de decisiones, que aparecen, son mayorías que, por lo menos para el Círculo Rojo, están pintadas, van a votar cada 2, cada 4 años, pero no inciden en el rumbo de la Argentina. Y toda esa gente que apareció en las calles, en gran medida, muchos de ellos están afuera del sistema, no solo del sistema político, son personas que están afuera del sistema económico, y no desde que llegó Milei a la Casa Rosada, sino incluso desde mucho antes. Por eso la irrupción de tanta gente que se convocó a un funeral, pero que también vivió una fiesta en las calles de todo el país, especialmente en Avellaneda, es excepcional. La aparición de esas multitudes, de esas mayorías plebeyas, tanto que hasta algunos comunicadores que acompañan al gobierno de Milei tomaron nota de que ahí había pueblo. Bueno, una palabra que está borrada de la discusión política, como si el pueblo solo tuviera que remitirse a votar en algún momento, convalidar a un gobierno y replegarse en la pasividad. Se convocan multitudes a partir de la muerte del Indio Solari, justo cuando vivimos otra vez un revival menemista, los Menem otra vez en el poder. Veía una imagen de la revista Noticias 7 Menem, un álbum de familia que acompaña al gobierno de Milei, justo en ese contexto, en un contexto donde vuelve a haber precariedad, vuelve a haber destrucción de empleo, vuelve a faltar la plata para mucha gente. Circularon infinidad de imágenes, de textos, siguen circulando, de videos. Voy a rescatar 2 de esos testimonios o de esos escritos que me parece que sirven para pensar este momento, porque si bien es cierto que todo es intenso y fugaz y pasan permanentemente los temas con los que nos agotamos y nos cansamos, y un día estamos hablando de una cosa y al día siguiente de otra, que aparezca 1 millón de personas en la calle cuando muy pocos
lo preveíamos, habla de una orfandad muy grande de sectores populares que están afuera del sistema económico y que son negados muchas veces por la dirigencia política. Leía una carta de electores del diario La Nación, circuló en las redes sociales, la escribió José Félix Gutiérrez Arana. Una carta de electores breve en el diario La Nación, se titula Abrir los ojos. Gutiérrez Arana dice, hay algo que no estoy viendo ni oyendo en serio. Me hace acordar a lo que pasó con la irrupción de Perón. Estaba distraído, como la generación del 40 estuvo distraído cuando apareció Perón. Hay algo más, dice, no es solo rock and roll, hay algo más y lo están gritando muchos jóvenes, demasiados jóvenes. Los políticos deben abrir bien los ojos, dice Gutiérrez Arana. Y otro texto que me pareció muy bueno de Pedro Cases Camarero, que habla de el indio no produjo un programa, produjo una comunidad afectiva, una experiencia afectiva común. Fue el intelectual orgánico de la sensibilidad popular. Expresó sentimientos que millones reconocían como propios. Y cuando muchos dicen eso no se puede traducir en política, la pregunta que se hace Cases es cómo se vincula la sensibilidad social que vimos en las calles con la representación política. Bueno, mientras la política produce programas, el pueblo, las multitudes producen subjetividades. La tarea es comprender esas nuevas subjetividades y el verdadero problema es construir una fuerza capaz de hablar el mismo lenguaje efectivo, dice Cases Camarero en esta nota que es muy interesante. No se trata de capturar esa subjetividad, sino traducir esos valores que vimos en la calle: comunidad, lealtad, dignidad plebeya, rechazo al cinismo del poder, bueno, el patriotismo, todo eso que los excluidos de la discusión política del sistema económico plantearon con la irrupción de las últimas horas. Primero hay que ver a ese pueblo sensible, después construir una fuerza política. Es parte de un debate que algunos prefieren negar, pero hubo una irrupción que marca una excepción. Vimos una fuerza descomunal en las calles, capaz incluso de llenar el vacío de representación, y si no se traduce esa fuerza, esa subjetividad, esa masividad, bueno, es una fuerza que se dilapida, es una paradoja, porque es una fuerza descomunal, una fuerza suficiente para terminar con Milei.